¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertos artistas logran dirigir tu mirada hacia un punto en particular o hacia los detalles de una pintura utilizando solamente el color? ¿Te gustaría aprender a cómo utilizar el color de una manera tal para llamar la atención y que tus obras no pasen desapercibidas? Bueno, hoy me presento, yo soy Benicio y vamos a ver cómo llamar la atención en la pintura. Te voy a compartir un par de consejos y vamos a hablar especialmente y particularmente sobre el color. Cómo llamar la atención en tus trabajos artísticos mediante el color, que es un tema que la verdad me encanta. Te voy a mostrar un par de ejemplos y te voy a dar unos trucos que te van a ser muy útiles a la hora de empezar a crear tus trabajos artísticos y llamar mejor la atención. El primer consejo que te doy es utilizar el color como una narrativa, como un lenguaje. Vamos a poner acá color como narrativa. Y aquí a lo que me refiero es que tú empieces a utilizar las diferentes variables que tiene el color para tú empezar a poder llamar la atención de una mejor manera. Mira, te muestro. Hay diferentes aspectos del color y lo vamos a ir viendo con algunos trabajos que quiero mostrarte. Bien, te quiero hacer un pequeño ejercicio. Tengo acá mi tableta gráfica y vamos a poner aquí un color. Vamos a poner este color. Y al lado vamos a poner este otro color. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál de ambos te llama más la atención? Creo que estarás conmigo, estarás de acuerdo conmigo en que este color, este primer color que hice, el que es más azulado, te llama más la atención. Pero si ahora yo pusiera otro color, ahora ¿cuál de estos te llama más la atención? Ahí estás conmigo en que ahora el rosa es el de los tres quien más llama la atención, quien se lleva todo el protagonismo. Bueno, todo esto tiene una explicación que es la que yo te quiero dar en este video. Vamos a volver a nuestro documento y te voy a compartir aquí un par de tips. El primero sería utilizar la saturación como narrativa, ¿no? La saturación como diferencial. Si te has puesto a pensar en los diferentes colores que te muestro en los diferentes ejemplos, quien más te llama la atención suele ser primero el que más saturación tiene. Es decir, nosotros utilizamos la saturación para destacar, ¿bien? La saturación. Y a esto se le suele llamar enfoque selectivo. Ya lo vamos a ir viendo bien a lo largo de este video, pero no es solo mediante la saturación, pero la saturación sí es un aspecto clave. Te habrás dado cuenta que de los tres colores el más desaturado, es decir, el que menos saturación tiene, es justamente el verde, el segundo color que hice. Entonces el verde con el azul hacía la ilusión de que te llamaba más la atención el azul porque era más vibrante, pero cuando agrego otro tercer color con más saturación se lleva más protagonismo este tono rosa magenta que tiene más saturación. Y el que más pasa desapercibido es el más desaturado, ese verde tan desaturado. Esto también, em, no solo que es una cuestión de saturación, sino que también hay un trasfondo de valor tonal. Bien, entonces también otro factor que podemos incluir en nuestro documento es el tema del valor tonal. Muchas veces podemos llamar la atención mediante el claro y el oscuro. Y te quiero mostrar aquí unas obras. Em, Aquí te quiero mostrar unas obras. Bueno, en esta obra, esta práctica de este ejercicio justamente para lo que fue el tema de el enfoque selectivo, en esta obra podemos ver cómo lo que más nos llama la atención es esa casita. ¿Por qué? Primero la saturación. Te habrás dado cuenta que todos esos tonos verdes son tonos desaturados. Si no me crees, yo puedo, mira, vas a ver la rueda de colores y vas a ver cómo todos los tonos de aquí
son tonos desaturados, todos estos verdes son desaturados. En esta rueda de color estás viendo todos los colores aquí y este disco, o este un cuarto de disco, muestra aquí el grado de saturación. Mientras más bajo está este puntito, más desaturado es un color, es decir, menos saturación tiene. Y tú ves como aquí la predominancia de los tonos verdes son tonos desaturados. Mientras que cuando nos vamos a la casita son todos tonos muy saturados. Mira, mira esa saturación. O sea, ninguno es un tono desaturado. Entonces aquí ya nos llama la atención por la cuestión que dijimos, la saturación. Pero no solo por eso, sino también por el valor tonal. Tú puedes ver cómo hay tonos que son más claros y otros más oscuros. Los más oscuros son justamente ese bosque que tenemos de fondo. Y los más claros tendría, sería la casita, digamos. Y nosotros, uy, bueno, esto lo podemos editar. Otro aspecto a tener en cuenta es el valor tonal. Y nosotros vemos como en los verdes del fondo, más o menos la mayoría de los verdes suelen ser bastante oscuros. Y aquí la casita suele ser desde un tono un poco más claro. Pero esto lo aprendí, por ejemplo... Ay, no, eso hay que cortarlo. Y así como tenemos también valor tonal, también podemos incluir temperatura. También podemos destacar y llamar la atención mediante el color, porque si nosotros tenemos una obra monocromática, pero de repente aparece un color que no lo habíamos, digamos, no tiene nada que ver, no tiene correlación con los colores que ya estamos utilizando, ahí se genera una especie de contraste, ¿bien? Acá hay un contraste por color. Y también nosotros podemos llamar la atención mediante el espacio, ¿no? La espacialidad. Nosotros vemos, como por ejemplo en esta obra, que la casa y el árbol, que también sería el segundo elemento que llama la atención, suelen ocupar un cierto espacio. Y aquí me hace hincapié para el siguiente elemento. Pero antes, quiero mostrarte otra obra que tiene mucho que ver con lo que dijimos en esta primera parte. En esta segunda obra nosotros vemos también cómo nos llama la atención el barco, que es el objeto principal. Pero también por qué nos llama la atención, reflexionemos. Primero tenemos la cuestión de valor tonal, ¿no? O sea, la parte del barco y todo ese primer plano, digamos, que tenemos más adelante, ya es de un valor tonal mucho más oscuro a que el fondo. El fondo lo tenemos muchísimo más claro. Pero no solo eso, sino que también tenemos un contraste de saturación. Porque los tonos del fondo, si bien son bastante coloridos y hay una armonía cromática, que eso ya lo veremos en otro vídeo, cómo lograr la armonía cromática, también tenemos un contraste de saturación, ya que los colores del fondo son más desaturados. Y esto lo podemos comprobar en la rueda cromática. Podés ver cómo todos los colores están aquí. O sea, son bastante desaturados, mucho más desaturados de lo que pareciera. En cambio, estos, si bien son desaturados, no son tan desaturados los tonos del barco como los tonos del fondo. Entonces ya genera un efecto de separación, de espacialidad y de que te llama la atención. Otra cuestión es em, el valor tonal, habíamos dicho, la saturación y también el color como tal, ya que el color naranja es el predominante en la obra, en el objeto principal, y eso también es lo que nos hace llamar la atención y destacar. Y es lo que hace que nuestra mirada se dirija ahí. Y otra cosa, el espacio. El espacio ya vamos a ver que la figura principal, lo que queremos que llame la atención, ocupa una cierta espacialidad en el plano. Al igual que este retrato que también lo traje para el ejemplo, obtenemos un efecto similar en este retrato, como nosotros, nuestra mirada se dirige hasta el rostro del retratado. Y lo demás no nos llama la atención, si bien son objetos que complementan el retrato, no nos llama la atención. Y aquí hay y aquí hay un factor adicional que no lo tenía planeado, y es el tema del detalle.
Hay que tener mucho ojo con esto también. El detalle. Es decir, mientras nosotros más queremos hacer un enfoque selectivo, más queremos dirigir la mirada, más detalle vamos a tener que proporcionar. Porque el detalle también llama la atención. Y aquí vemos cómo en este retrato digamos, el rostro es el factor que más llama la atención y más detalles tiene. Mientras que cuando nosotros vemos del cuello para abajo, digamos, em, todo esto carece de detalle, está incompleto. em, Fíjate que en cierto punto también tiene unos tonos diferentes. No es, a ver, es mucho más sutil la diferencia, pero por ejemplo, tú aquí ves cómo son mucho más desaturados a que los tonos de aquí. Aquí es mucho más policromático, el retrato es mucho más policromático. Si yo hubiera copiado la riqueza cromática que tiene el retrato en la mano, por ejemplo, ya estaría destinando mucho más tiempo, detalle y por ende más atención en la mano, lo cual generaría que el espectador pusiera más atención en la mano, por ejemplo. Son pequeños detalles que hacen del enfoque selectivo. Después tenemos, por ejemplo, acá otra cosa, el detalle. Acá vemos cómo a la larga, a la lejanía, no vemos ni qué hay ahí, simplemente vemos unas formas de colores, pero no vemos a ciencia cierta qué hay detrás del barco, qué son esas masas que acompañan al barco. Sin embargo, el barco lo vemos y es justamente lo que nos llama la atención. Y aquí hay una cuestión muy interesante, y es que nosotros podemos utilizar y aprovechar el poco detalle o el detalle selectivo, mejor dicho, no solo para llamar la atención, sino también para dejar un hueco en el espectador. Recuerda que nuestro cerebro es así, nuestro cerebro tiene que siempre completar la información incompleta. Esto es un ejemplo muy práctico, muy divertido. Fue en la pandemia. En la pandemia todos teníamos tapabocas, mascarillas y no veíamos cómo era la persona debajo de la nariz, digamos. Sin embargo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando una persona se saca el barbijo, el tapabocas, la mascarilla, tú dices, wow, no me esperaba eso, no me esperaba que su rostro fuera así. Bueno, eso es porque a la falta de información nosotros tendemos a completarla. Ahí ya hay una cuestión, una estrategia, por así decirlo, de creatividad que nosotros podemos aplicar a nuestros trabajos artísticos. El utilizar el detalle a nuestro favor y no detallar todo, dejar que también el espectador complete con su mente qué hay detrás de ese barco, qué hay en este paisaje, qué me quiere decir, por qué son esas formas, digamos. Después tenemos aquí en este otro ejemplo, vemos lo mismo. Fíjate que lo que más tiene detalles, valga la redundancia, lo que más tiene detalle es la casita y el árbol en segunda instancia. Sin embargo, ya después todo lo que es bosque, todo lo que es alrededor, básicamente no tiene nada de detalle. Hay unas manchas, sí, por supuesto, de soltura, de pintura, que son efectos que a mí personalmente me encanta verlos en un trabajo artístico y bueno, forman parte de mi estilo, digamos. Pero más allá de eso, no hay detalle. No hay detalle más allá de la casita o más allá del árbol. Y para mí el ejemplo en vida más práctico es este retrato, que es fabuloso hablando en términos de detalle. Entonces, esa es la primera parte que podríamos concluir para llamar la atención. Después, lo siguiente que te quiero compartir para llamar la atención es la diferencia de ritmos. Bien, hay que tener en cuenta esto y aquí cuando hablé de espacio, cuando hablé del espacio para llamar la atención en una composición, me estoy haciendo hincapié a este segundo pilar, digamos, para llamar la atención, que es la diferencia de ritmos, ¿no? Tener en cuenta el ritmo y para eso hay que tener en cuenta, voy a poner acá esto, la composición. Bien, hay que tener muy en cuenta la composición que nosotros queremos lograr en nuestras obras. Vamos a volver a
aquí a nuestros trabajos para analizarlos y vamos a ver cómo aquí hay una composición que en definitiva nos hace llamar la atención. Después tenemos, aquí hay otra composición, bien, y acá también tenemos otra composición. Ya les voy a explicar cómo es esta composición, pero la que más te recomiendo ahora, y haciendo hincapié en el tema, es utilizar la regla de 3, regla de 3 compositiva, regla de los 3 cuadrantes, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que es regla de 3. La regla de 3 es una regla muy común en fotografía y consiste en dividir nuestro espacio de trabajo en 3 y 3. 3 horizontalmente y 3 verticalmente. Bien, vamos a verlo. Voy aquí con mi tableta gráfica para que no me tiemble el pulso con el mouse. Y te voy a mostrar cómo sería esto la regla de 3. Nosotros tenemos nuestro espacio, este es nuestro lienzo, nuestro espacio de trabajo. ¿Y cómo dividimos esto en la regla de 3? Bueno, básicamente de la siguiente manera. Como les dije, la regla de 3 se llama regla de 3 porque nosotros dividimos acá. A ver, voy a elegir otro. A ver, este. Acá está. Porque nosotros a ver aquí. Ahí está. Este. Nosotros dividimos. Bueno, este programa me mezcla los colores, por eso yo cuando arrastro me mezcla. Pero no importa, es para el ejemplo. Pero yo creo que se está entendiendo acá. Nosotros dividimos en 3. Aquí hay 1, 2 y acá hay 3. Y acá lo mismo, 2 y 3. Es decir, nosotros estamos dividiendo en 3 y 3 cuadrantes horizontal y verticalmente. ¿Y qué es lo que nos dice la regla de 3? Nos dice que nuestro punto de enfoque, el objeto donde más queremos que llame la atención, tiene que estar en alguno de estos 4 puntos en donde intersecta, en donde se corta la línea. Bien, entonces nosotros tendríamos 4 puntos posibles para colocar nuestro objeto donde queremos que llame la atención. En este paisaje, en este ejemplo, vemos que la casita no corta, si bien no corta con ningún punto, pero sí lo hace el árbol. Y esta casa más o menos se encuentra dentro de este enfoque. A lo que voy con la composición es que tratemos de que nuestro objeto para llamar la atención, lo que queremos hacer para que llame la atención, no se ubique en un lugar donde nosotros no tengamos un espacio para desarrollar ese objeto. ¿Me explico? O sea, no colocarlo, por ejemplo, aquí donde estoy marcando, o no colocarlo aquí tan arriba, o no colocarlo tan abajo. Es decir, que tenga un espacio considerable donde pueda respirar y donde en cierto punto se intersecte con estos puntos. Es una regla de composición, no quiere decir que sea absoluta, pero está interesante para tenerla en cuenta. Eso es una regla y vas a ver que en la mayoría de los casos se cumple bastante esta regla. Lo vamos a ver ahora en otros, en el barco, por ejemplo, aquí se cumple bastante bien esta regla. Voy a achicar esto. Bien. Vemos como el barco no está centrado, sino que el barco ocupa también, si nosotros dividimos en 3 y 3, el barco ocupa justamente la primera división la primera división del lado, sí, en una división vertical que podríamos hacer. Es decir, si aquí estuviera la mitad, nuestro barco ocupa la mitad de toda la área compositiva. Y lo mismo, los puntos que habíamos dicho podían ser este, podían ser aquí
podría ser aquí, aquí y aquí. Es decir, nuestro objeto donde querramos que llame la atención, justamente el barco está ubicado en dos de estos puntos. Entonces aquí nosotros tendríamos una regla compositiva. Entonces, sumado a esto, podemos obtener la diferencia de ritmos, la composición, la regla de 3. Y además quiero compartirte algo extra. Y es que casi se me olvida. Y es que tratemos de siempre buscar un solo foco. Uy, un solo foco de atención. Por ahí lo que he visto es que muchos artistas intentan buscar varios focos de atención, o sea, intentan llamar la atención de diferentes lados. Sin embargo, algo que aprendí de un artista es que el ojo, cuando muchas veces se centra y se enfoca en un objeto, selecciona un solo objeto y lo demás lo ve borroso, sin detalle. Volvemos a los puntos anteriores, la de completar las cosas sin detalle, lo que no sea importante dejarlo sin detalle y lo que es nuestro enfoque, hacerlo con detalle. Pero no solo eso, sino también utilizar un solo foco de atención, lo recomendable, porque si tú tienes 4 focos de atención, tú por ahí diriges la mirada a varios lados y pues eso genera en una saturación, una pérdida, digamos, de la composición y de bueno, del ritmo, ¿no? de la pintura. Hablando de ritmo, también vas a encontrar ritmos aquí, como la mirada primero te agarra, te atrapa acá y te hace ver hacia donde está viendo el personaje, la mirada del personaje te lleva. No solo la mirada del personaje, sino también tenemos, por ejemplo, aquí en el barco, en esta obra, vemos como lo que primero nos llama la atención es este primer cuadrante inferior izquierdo, dividiendo en la regla de 3, el primer cuadrante inferior izquierdo es el que nos llama la atención. Y justamente nuestra mirada va por ahí debajo del barco hasta subir todo y cuando sube luego terminamos de bordear, de apreciar el resto del cuadro. Lo mismo aquí, lo primero que nos llama la atención la casita, luego vemos el árbol y luego hacemos como un espiral en cuanto al recorrido visual que tenemos con la obra. Y el tercer punto y lo tercero que te quiero recomendar a la hora de llamar la atención con tus trabajos artísticos es generar contraste. ¿Ven? Esto es súper importantísimo, generar contraste. Y esto es básicamente lo que hemos hecho cuando hablamos sobre el color como narrativa. Todo esto son factores diferenciales, todo esto son factores de contrastes de color. Y aquí es donde yo te quiero recomendar, te voy a dejar en la descripción del vídeo un artículo que escribí sobre los 7 contrastes de Johannes Itten. Uy, acá. Los 7 contrastes de Johannes Itten. Bueno, aquí te voy a dejar este artículo en la descripción del vídeo sobre los 7 contrastes que plantea Johannes Itten y cómo a ti te pueden ayudar. Son 7 contrastes diferentes. Tenemos el contraste de cualidad, contraste de calidad, contraste de saturación, contraste de temperatura, contraste de espacialidad. Son un montón de contrastes simultáneos, que eso también está muy interesante. Y todo esto te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que tú lo puedas leer y aprender mucho más sobre estos contrastes y los puedas profundizar en tus trabajos artísticos. Así que bueno, hasta acá ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te hayas llevado algo interesante. Recuerda suscribirte, voy a seguir subiendo más vídeos seguido y te invito a seguirme en mis redes. Y también, por cierto, te invito a que conozcas mi libro Domina el color en pintura en 7 días, una guía con más de 140 páginas para que puedas aprender el color de principiante a experto, incluso en las áreas, en los factores más desconocidos del color. Vas a aprender teoría del color con un desafío de lectura y un grupo de aprendizaje y además de artículos y correos adicionales. Para obtener mi libro de Domina el color en pintura en 7 días te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Así que bueno, te saluda Benicio y espero que te haya gustado este vídeo.